En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Si lo puede hacer, acompáñeme ahí con la meditación de esta palabra, y si tiene su Biblia a mano y puede seguir también la lectura, mejor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Ese será nuestro versículo base. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Mi alma te alaba. ¿Cómo es que este gran hombre de Dios y uno de los primeros misioneros, como Silas, llegan a estar presos? ¿Cómo es que llegan a esa situación? ¿Cuál fue el crimen, el delito que ellos hicieron? ¿Se lo ha preguntado? Bueno, los antecedentes de los hechos están en los versículos anteriores. ¿Sabe? Pero para ir construyendo más o menos esta historia, especialmente para quienes no la conocen, Pablo va a ese lugar, Filipo. Es justamente a quienes posteriormente se les escribiera las cartas a los filipenses. Ahí está Pablo, llega a predicar junto a Silas, a anunciar el evangelio. Y fíjese que Pablo recibe dirección para llegar hasta ese lugar debido a una visión que él tuvo. Esto lo encontramos en el versículo 9 de este mismo capítulo 16 de Hechos. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstol Pablo tomó esta señal como una señal de Dios, que era el momento de ir a Macedonia, y en Macedonia estaba predicando la palabra del Señor, porque también le había sido prohibido por el Espíritu Santo en más de una ocasión ir a ciertos lugares. Pero fíjese la obediencia del apóstol Pablo, que buscaba en cada una de las acciones que él hacía, hacerla en la dirección de Dios, en la voluntad de Dios. Eso es también lo que usted y yo debemos hacer en cada decisión que tomamos, buscar la dirección de Dios. Pero ¿cómo es que llegan a la cárcel? Y a una de las peores cárceles. Podríamos decir que esa zona de la cárcel en ese tiempo equivale como prácticamente a una cárcel de hoy de alta seguridad, pero sin comodidades. No es una cárcel VIP. Dice la Escritura desde el versículo 16 en adelante: aconteció que mientras íbamos a la oración, vaya reteniendo esos datitos importantes. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice: esta
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Esta muchacha, o más bien dicho, estos espíritus, estaba diciendo lo correcto. Sí, siquiera lo que decía. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero lo venía haciendo ya por varios días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Eso es todo. Atención, eso es todo. Y eso fue suficiente. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y mire qué dice la palabra. Y salió en aquella misma hora. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Sabe? Y es ahí, para ir resumiendo un poquito la historia, donde determinan no solamente que ellos vayan presos, sino que, ¿sabe qué? Se les golpeó a ellos. ¿Sabe qué? Se les azotó. Los azotaron. Y la Biblia dice muy claramente en el versículo 23, después de haberles azotado mucho. Lo dice la Escritura. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Y ponga atención con este antecedente. Dice, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Sabe cuál había sido la denuncia? La liberación de esa muchacha, que tenía ese espíritu de adivinación con la cual sus amos lucraban. Ese fue el problema. O sea, ellos hicieron lo correcto. Era lo que había que hacer. Esa muchacha necesitaba ser liberada y fue libre en esa misma hora. Eso no les pareció bien a quienes hacían usufructo de esa actividad que ejercía esa muchacha que tenía esos espíritus de adivinación, adivinando. Entonces los mandan a la cárcel. La instrucción es que se les guarde con seguridad. Que es lo que hizo el carcelero, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo, y les aseguró los pies en el cepo. O sea, ese lugar, esa área de la cárcel, ¿sabe?, estaba reservada para los criminales, para los peores criminales. Ellos prácticamente no podían mover sus piernas de ese lugar porque estaban puestos sus pies ahí en el cepo. Era una especie, como le decía, de cárcel de alta seguridad. Entonces fíjense, si vamos construyendo y siguiendo la historia, Pablo llega ahí haciendo la voluntad de Dios. Y es así. Entonces podemos comprender que hay ocasiones que nosotros, haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener que atravesar circunstancias que probablemente en el momento no tengan explicación. Y donde en ese momento no tengan explicación para nosotros, donde en ese momento nos sintamos tentados, ¿sabe qué? A ver si descubre. Que nos sintamos tentados a quejarnos. ¿Acaso no le ha pasado? Pero ¿cómo es esta cosa?
Estoy buscando hacer la voluntad de Dios, estoy buscando hacer las cosas bien, quiero agradar al Señor, estoy haciendo lo que dice la palabra y me encuentro y cómo me encuentro. Y nos faltan también por ahí algunos emisarios, vamos a llamarle así, de Satanás, que llegan a decir, pero ¿cómo? Si tú acaso no eres hijo de Dios, no eres tan cristiano, tan cristiana, ¿y por qué te está pasando esto? Son momentos difíciles. Ellos ya habían sido azotados, sus cuerpos estaban lastimados. Y más encima los meten presos en una cárcel donde lo que se cuenta era un lugar, la verdad, escabroso. Ninguno de nosotros quisiera estar ahí, un lugar maloliente. Imagínense qué es lo que hace un hombre que está ahí preso, con sus pies puestos en ese lugar. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, para hacer sus necesidades? Un lugar sombrío, un lugar húmedo, un lugar maloliente. Ahí estaba el apóstol. Ahí estaba, con Silas. Ahí estaban. ¿Y qué andaban haciendo ellos? Predicando. El predicar, el hacer la voluntad de Dios los llevó a ese lugar. Y ellos venían ya de momentos gloriosos. Si la Biblia nos cuenta en estos primeros versículos de este capítulo 16, nos habla de Timoteo, un hombre que se convirtió en pastor, a quien Pablo adoptó como su hijo espiritual. Luego nos habla de Lidia. Ahí estuvieron trabajando con esa mujer empresaria, donde no solamente ella, mire qué glorioso. Véalo, está aquí en el capítulo 16, donde no solamente ella creyó en el Señor, su familia, lo más probable también que sus sirvientes, si es que los tenía, también todos creyeron en el Señor. Venían de predicar y de ver una respuesta de Dios en familias que se entregaban a Cristo. Hombres de bendición, hombres de bien. Esta chica, esta muchacha que está relatando la Escritura necesitaba liberación y fue libre. Otro testimonio más para la gloria de Dios. Pero ahora llegan ahí. Ahora llegan a ese lugar. Y seguramente estaban adoloridos. Seguramente sus cuerpos estaban bastante dañados. Porque lo dice claramente la Escritura, que no fueron pocos los azotes que ellos recibieron, sino que muchos azotes. Yo no sé si por un momento usted se puede poner en la situación. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra reacción ante esos sucesos? Y sabe, yo creo que Pablo no era un hombre que se movía solamente en base a las circunstancias. Pablo es un hombre que sabe a quién sirve. Pablo es un hombre de fe. Pablo sabe que hacer la voluntad de Dios tiene un precio. Pablo sabe que aún en esa celda fría, reservada para los peores criminales, Pablo sabe que ahí él no está solo. Pablo sabe en quién ha creído. Por lo tanto, no aparece en la Escritura, entonces no hubo un momento ahí para la queja en base a las circunstancias. No hubo. Pero seguramente no es que ellos estuvieran esperando pasar ese tipo de situaciones para ver cómo ellos iban a reaccionar. Ellos estaban decididos a dar su vida por el Señor si era necesario. Entonces, ante las circunstancias, sea lo que sea, nosotros también tenemos que tomar una decisión. Si vamos a tomar la misma acción de lo que hace el mundo se queja, el mundo murmura, el mundo habla de sus autoridades, calumnian a sus autoridades cuando la circunstancia, la cosa se pone difícil. Eso lo hace el mundo. Pero usted y yo, ¿sabes qué? Hemos creído en el Señor. Hemos creído en quien prometió que nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar. Por lo tanto, sabe lo que está haciendo Pablo y Silas en ese lugar, que no era una gran catedral alfombrada con aire acondicionado.
No era el lugar más cómodo. No era ni siquiera un templo. Era una cárcel y era la peor sección. Ellos no se vieron imposibilitados por la circunstancia para en esa situación adversa, aún con dolor, lastimados, porque eso usted lo va a encontrar en los siguientes versículos. Ellos tienen heridas. Aún así, en ese lugar sombrío, y más encima que también era tarde, la Biblia nos señala claramente lo siguiente. Y yo quiero destacar algo. Sí, yo quiero destacar algo. Antes de eso, mire lo que dice la Escritura. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, recibiendo un trato de criminales que no lo eran. Pero fíjese cómo comienza el versículo 25. A mí me deja mucho que pensar solamente el inicio de este versículo. Comienza con un pero. Pero. Claro. Porque probablemente alguien podría decir, no es el momento de adorar. Este no es el momento de orar. Este no es el momento de cantar himnos. No, eso es para el templo. Eso es para cuando nos reunimos en la casa. Pero miren cómo estamos. Cuando salgamos de aquí vamos directo a adorar. Cuando salgamos de aquí vamos directo al templo. Cuando salgamos de aquí vamos directo a juntarnos con los hermanos a adorar. Pero mientras tanto, que el Señor tenga misericordia y que se mueva rápido el Señor. No. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Es que no tenían el teléfono cortado con el Señor. En ese lugar ellos estaban orando. En ese lugar ellos estaban clamando. Aún con dolor, aún en un lugar incómodo, pero ellos estaban orando. Y otra cosa más. Ellos estaban cantando himnos. Y mire cómo lo dice la Biblia. Cantaban himnos a Dios, porque usted le puede cantar himno a cualquier cosa. Pero ellos estaban cantando himnos a Dios. ¿Sabe? Aquí usted tiene y tenemos para nosotros una combinación poderosa. Oración y alabanza. Y estoy seguro que también había palabra. Porque imagínense, Dios usó al apóstol Pablo para ser el que escribió la mayoría prácticamente. Una parte importante del Nuevo Testamento, palabra había, seguro. Entonces había una combinación poderosa, una combinación que te hace ver más allá de la circunstancia, una situación y una combinación más bien que te hace tomar fuerza espiritual, orando y cantando himnos. Seguramente algún salmo. Imagínense a Pablo y Silas, ahí los dos presos en el calabozo y cantando, diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Imagínense a Pablo y Silas diciendo: bienaventurado el varón que teme a Jehová. Cantando esas canciones. Usted sabe que los salmos son canciones. Pablo y Silas, aún en esa circunstancia, cantando: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Alzaré mis ojos hacia los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Así estaban ellos. Así estaban ellos. Hay una combinación poderosa, mi hermano, mi hermana. Hay una combinación que usted y yo tenemos que imitar. Es la combinación entre oración, alabanza y palabra. Tres cosas.
que te van a ayudar a despegarte de la circunstancia y comprender que tu circunstancia no es terminal, que Dios no te ha dejado, que Dios no te ha abandonado, que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa que Él tenga que hacer para que su voluntad sea hecha. Si Dios te habló algo, si Dios te dijo una promesa, Dios es fiel y la va a cumplir. Y fíjese que ellos no solamente estaban orando y cantando himnos a Dios y para ellos dos nomás, que llegara al cielo y para ellos dos. Dice la Biblia que los presos oían. ¿Sabe? Y en eso, de repente, la Escritura dice claramente, entonces sobrevino de repente. De repente tú vas a estar ahí orando, tú vas a estar ahí adorando, cantando, y puede llegar ese mismo de repente que llegó a esa cárcel donde estaba Pablo y Silas. Hubo un de repente que cambió el curso de una noche que quizás se veía normal incluso para ese carcelero. Hubo un de repente porque la Biblia dice que sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Es que, ¿sabe? En esa cárcel, en la peor sección, en la sección más fea, en la sección más hedionda, llegaron unos embajadores del reino de los cielos y esa gente la tenía clara. No importa que estemos aquí, no importa que hemos llegado a este lugar, qué bueno que podamos sufrir por la causa de Cristo, pero aquí vamos a orar, aquí vamos a adorar. Y sabe, esa adoración estaba siendo seguida en vivo y en directo desde el cielo. Desde el cielo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa combinación. Oración, alabanza, que nada cierre nuestros labios para alabar, para adorar, para cantar a nuestro Dios más allá de las circunstancias. Y sabe, y la Escritura dice muy claramente que ese hecho, sabe, terminó en que ese hombre carcelero recibió a Cristo. Y después la Escritura dice que no solamente él, sino que también su familia recibieron a Cristo y Pablo y Silas salieron de la cárcel. Una circunstancia donde sabe que Dios se glorificó. No sé cuál es tu circunstancia, Dios lo sabe. Lo que sí, no tengo duda, que si oramos y alabamos y nos apoyamos en la palabra del Señor, ponemos ahí nuestra confianza, va a llegar ese de repente y Dios se va a glorificar. Y esa situación que tú veías como terminal, como una puerta cerrada, ya no había más opciones, Dios va a hacer algo grande. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico enlineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.